Buenos días, estimados contribuyentes, como público en general. Para la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa periódico mensual de capacitación virtual. Mi nombre es Brenda Palacios y estaré a cargo de la moderación de este curso. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema ¿qué es la solvencia fiscal y cómo la obtengo? Antes de ceder la palabra a nuestras docentes, quienes estarán a cargo de la disertación del tema de hoy, quisiera indicarles que durante el desarrollo de la actividad pueden realizar sus consultas toda vez sean relacionadas con el tema a través del chat en línea. Es importante aclararles desde ya que al finalizar las licenciadas su exposición, se dará un espacio para dar respuesta a las mismas. Asimismo, durante la presentación se estarán compartiendo dos enlaces. Uno de ellos contiene un formulario que deben llenar y verificar que los datos sean correctos, dirección de correo electrónico y otros datos personales, ya que por medio de este se tomará su asistencia y se les hará llegar al correo electrónico registrado su evaluación, la cual esta vez constará de una actividad práctica sobre el tema, la cual, por supuesto, deberán aprobar para optar al diploma. El otro enlace contiene un formulario con una encuesta de satisfacción, el cual deben llenar. Para nosotros es importante conocer su opinión. El material de apoyo de esta capacitación lo podrá encontrar al finalizar el curso en nuestro apartado de la biblioteca virtual ubicado en el portal de la SAT www.sat.gov.gt. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles a las licenciadas María Joaquina Líquez, contador público y auditor, y Mariela Cojulún López de Bracamonte, licenciada en Administración de Empresas, ambas egresadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quienes además son profesionales del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. Cedemos entonces la palabra a las docentes. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días tengan todos. Gracias, Brendita, por la presentación. Permítame nuevamente presentarme. Mi nombre es María Joaquina Líquez García de Santos y en esta mañana tendré a bien iniciar con este tema. El día de hoy es ¿qué es la solvencia fiscal y cómo la obtengo? El objetivo que perseguimos, que la Administración Tributaria persigue con la presentación de este tema, es dar a conocer a los participantes los aspectos que deben de considerarse al momento de realizar esta gestión, esta solicitud de solvencia. Entender cuál es el proceso de validación que hace la Administración Tributaria antes de extender este documento, que es de mucha utilidad para los contribuyentes que tienen de alguna forma una obligación tributaria o están inscritos ante la Administración Tributaria. Vamos a ver también en el desarrollo de la presentación la generación de este documento y cómo se realiza la impresión del mismo. Vale la pena hacer la aclaración que la Administración Tributaria trabaja en el desarrollo de herramientas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y una de estos procesos en los que actualmente se está trabajando, pues es en este documento, el proceso de cómo realizar este documento de una manera más fácil, más práctica para el contribuyente. Iniciemos entonces con el tema de la mañana de hoy. Vamos a iniciarlos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es la solvencia fiscal?
Vamos a pegarnos a lo que dice la normativa legal. En este caso, en el artículo 57A del decreto 691, que es el Código Tributario, pues acá nos enmarca que es un documento por medio del cual la SAT hace constar que a la fecha de su expedición, un contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios, tanto formales como ese cumplimiento de esa obligación sustantiva que no es más o que no se traduce como el pago de los impuestos. Acá lo tenemos que nos dice y ha pagado los adeudos tributarios líquidos y exigibles. Pero esto se refiere, o sea, haciéndolo un poquito más digerible, más simple de comprender, hablamos de cuando tenemos un impuesto ya determinado y que nos demanda la legislación, las leyes aplicables, hacer el pago a la administración tributaria. En otras palabras, podemos decir que la solvencia fiscal, pues, es el documento donde se presenta la situación actual de un contribuyente con relación al pago de sus impuestos o a ese cumplimiento de alguna obligación formal o de las obligaciones formales que tenga. Esto sin importar que ese contribuyente sea una persona individual, sea una persona jurídica. Es importante tener claro que la emisión de este documento acá nos dice que no prejuzga que el contribuyente haya determinado su obligación tributaria en forma correcta y acá mismo nos dice que no limita que la SAT pueda fiscalizar dichos periodos. ¿Cómo traducimos esto o cómo tratamos de explicar un poquito más este aspecto? Bueno, significa que este documento de la solvencia fiscal, al obtenerlo, no quiere decir que la administración tributaria esté indicando que el contribuyente, si tenía que presentar las declaraciones, por ejemplo, los valores que haya reportado en las mismas estén correctos o que la determinación del impuesto esté de una manera correcta. Nos hace la aclaración el mismo Código Tributario que la administración tributaria no está limitada con la emisión de una solvencia fiscal a realizar una fiscalización posterior al periodo que corresponda la solvencia. Significa que en cualquier momento un contribuyente puede haber solicitado la solvencia y tenerla en su poder y estar en un cumplimiento pleno o correcto de sus obligaciones tributarias. Pero la administración tributaria, de acuerdo a las funciones que le delega, que le otorga, que le faculta el Código Tributario, así como su ley orgánica, el decreto 1-98, tiene en cualquier momento la facultad de notificar al contribuyente la realización de una fiscalización. Teniendo con la comprensión de este concepto, vamos a continuar viendo que, haciéndonos otra pregunta, ¿quiénes pueden solicitar la solvencia fiscal? Y aquí tenemos que la solvencia fiscal, señores, pues la puede solicitar cualquier contribuyente que tenga asignado un número de identificación tributaria, o sea, que exista dentro del registro tributario unificado, o sea, dentro del sistema de la administración tributaria. Entre estas personas que pueden solicitar una solvencia fiscal, tenemos acá, entre otros, ¿verdad? Empleados en relación de dependencia. Por ejemplo, hay personas que dentro de una misma empresa, o sea, están trabajando, tienen un patrono, los ascienden de puesto. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Y les conceden ser el contador general o ser el encargado de los impuestos, del pago de impuestos. En este caso, muchas empresas lo que requieren para poder darle o ascender a la persona de puesto o de cargo es que tenga la solvencia fiscal, porque es claro que si la persona se va a encargar del pago de los impuestos,
definitivamente esa persona tiene que tener conocimiento de impuestos y tiene que estar en primer lugar solvente. Esto es solo un requisito que pudiera hacer la empresa, pero como les decía, esto es un ejemplo únicamente para poder ampliar un poquito más sobre cómo puede ser que un empleado en relación de dependencia solicite una solvencia. Los auxiliares de la función pública aduanera. Esto vamos a verlo más adelante, por qué un auxiliar de la función pública aduanera y tributaria debe de tener la solvencia. Podemos citar también los contribuyentes exentos, vamos a verlo más adelante, contribuyentes afiliados al IVA, entre otros, entidades jurídicas lucrativas y no lucrativas. Podríamos también aquí poner un ejemplo, una ama de casa, por ejemplo, que pudiera necesitar hacer un trámite cualquiera, ¿verdad? Y en este trámite necesitan esa solvencia fiscal, lo puede solicitar. Por eso podemos hacer énfasis acá donde decimos que cualquier contribuyente puede solicitar una solvencia fiscal. Ahora bien, entre otras también tenemos entidades del Estado, pero acá vamos a ampliar un poquito quiénes están obligados a solicitar la solvencia. Anteriormente vimos quiénes pueden solicitar y decíamos todos los contribuyentes, pero hay ciertas personas que la ley obliga a que deben solicitar esta solvencia en cierto periodo, en ciertos trámites que realicen. ¿Quiénes son estas personas? Anteriormente les decía, teníamos auxiliares de la función pública y aduanera. Para estas personas de conformidad con la legislación aduanera, son personas naturales, o sea, son personas físicas, personas individuales o pueden ser personas jurídicas, o sea, empresas que se dedican o están debidamente registradas ante la Dirección General de Aduanas y realizan operaciones en nombre propio o en nombre de un exportador, de un importador, operaciones aduaneras. Para poder solicitar ser un auxiliar de la función pública aduanera y tributaria, estas personas deben de contar con la solvencia. De igual manera, esa autorización para ejercer esta función también deben de renovarla y en la renovación también deben de contar con la solvencia fiscal. ¿A qué otras personas obliga la ley a solicitar esta solvencia? A las personas individuales o jurídicas, dice acá, registradas ante SAT como exentos. En este caso, el caso de las entidades no lucrativas, que son las que la mayoría se registran como exentas, en este caso hablamos que la persona que se encuentre registrada ante la administración tributaria pues debe de solicitar esta solvencia y en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que realizan donaciones a las fundaciones, asociaciones, si es la persona que realiza la donación, por ejemplo, está registrada o afiliada en el régimen, en el ISR, perdón, en el régimen sobre las utilidades y le da una donación a una asociación, a una fundación, ¿qué es lo que requiere de esta entidad no lucrativa? ¿Con qué documento va a respaldar, aparte de un recibo de donación, con qué va a respaldar esa donación para poder hacerla deducible dentro de sus costos y gastos? Pues con el documento de la solvencia fiscal. Entonces, ¿qué significa esto? Que la entidad no lucrativa debe de tener la solvencia fiscal y entregarla a la persona que le está haciendo la donación para que la persona pueda utilizar ese monto en la deducción de sus costos y gastos. Otras entidades que la ley obliga a que cuenten con la solvencia fiscal, pues son los contribuyentes que prestan servicios o participan en eventos
con entidades, con organismos del Estado, con entidades descentralizadas o autónomas y cualquier otra entidad estatal que tengan a su cargo la regulación, autorización, control y fiscalización de prestación de servicios públicos. En otras palabras, acá lo que estamos indicando es que si, por ejemplo, un contribuyente, sea persona individual o jurídica, es proveedor del Estado, debe tener la solvencia para poder participar en eventos con entidades del Estado. Entidades que aquí se indican, ¿verdad? Pueden ser descentralizadas, autónomas. Y cuando hablamos de prestación de servicios públicos, podemos, entre otros, podríamos citar, por ejemplo, servicios de transporte, centros hospitalarios, centros educativos, por ejemplo, podríamos mencionar. Es recomendable que las empresas que prestan este tipo de servicios a estas entidades revisen su situación de cumplimiento tributario ante la administración tributaria para poder obtener esta solvencia fiscal y no tengan ningún inconveniente a la hora de estar ofertando sus servicios a este tipo de entidades del Estado. Ahora veamos qué verificaciones hace la administración tributaria cuando recibe una solicitud de solvencia fiscal. Tenemos que comprender o tener claro que de acuerdo a las obligaciones que tenga el NIT o al tipo de NIT, así serán las verificaciones que realice la administración tributaria. Por ejemplo, podemos hablar que las verificaciones que puede hacer la administración tributaria como generales, o sea, de entradita es NIT actualizado. En este caso, sabemos que el Código Tributario nos da un plazo de 30 días cuando ocurre algún cambio en los datos de inscripción del contribuyente. Tal es el caso como, por ejemplo, cambio de domicilio fiscal, cambio de contador, un nuevo establecimiento, entre otros. Se debe de hacer la actualización dentro de este tiempo. Caso contrario, pues somos sujetos de una sanción que está establecida en el Código Tributario. No es la administración tributaria la que da esa sanción. La administración tributaria únicamente ve que se aplique, pero esta sanción está establecida en el Código Tributario. Otro, hablamos de contribuyente localizado. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento, vean que esto va amarrado. O sea, por ejemplo, el NIT actualizado, decíamos, actualizar cualquier dato que se haya modificado en los datos que originalmente dimos o cuando nos inscribimos ante la administración tributaria, pues proporcionamos a la administración tributaria. Si tuvimos algún cambio, debemos de actualizarlo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de eso puede derivar que un contribuyente esté con la marca de no localizado dentro del sistema de la administración tributaria. ¿Cómo ocurre esto del contribuyente no localizado? Porque la administración tributaria en algún momento necesita hacerle una notificación a ese contribuyente y salirlo a tratar de localizar a su domicilio fiscal no lo ubica. La administración tributaria va a hacer un proceso de localización. Agotado este proceso de localización, el contribuyente no aparece por ningún lado, entonces la administración tributaria va a colocar a este contribuyente con la marca de no localizado. Entonces, a eso se refiere que el sistema va a hacer esa verificación, que ese contribuyente esté como contribuyente localizado. Que no tenga omisos. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que se refiere básicamente a que la presentación de las declaraciones no ha sido en su momento oportuno. Puede ser que haya dejado de presentar algunas declaraciones o puede ser que no haya presentado ninguna declaración. Esa es una de las verificaciones que la administración tributaria haría.
Es importante hacer énfasis en que dependiendo, como les decía, de las obligaciones que tenga el NIT, así serán las verificaciones que el sistema hará. Por ejemplo, también verificará que no tenga cuotas de convenio de pago pendientes. Si hay el contribuyente suscribió un convenio de pago, por ejemplo, porque tenía problemas para pagar el impuesto de solidaridad, problemas financieros, por ejemplo. Entonces recurre a hacer un convenio de pago. Recordemos que este convenio de pago es en algún momento pues se puede convertir se convierte en un documento que la administración tributaria pues puede utilizar para poder ejercer contra el contribuyente. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando se suscribe un convenio de pago, de ser constante en las fechas que nos establece la administración tributaria y hacer los pagos. Porque con un pago, una cuota que se vaya retrasando, pues esto representa que ese convenio deja de tener la validez que inicialmente tenía y el contribuyente tendrá que pagar la deuda de una vez. Entonces, esta es otra de las verificaciones que hace el sistema. Por ejemplo, si el contribuyente tiene vehículos a su nombre, verificará que el pago del impuesto sobre circulación de vehículos esté al día, que no tenga no tenga deudas exigibles, o sea, que no tenga impuestos determinados y que no haya pagado esos impuestos, que esté, si está afiliado al IVA, pues que cumpla con lo que indica la ley específica, que es el impuesto al valor agregado, el decreto 27-92, sobre las obligaciones que debe de cumplir el contribuyente al estar afiliado a este impuesto. Entre otros, también que tenga habilitación de libros, verificará que el contribuyente, si está inscrito, tiene un establecimiento inscrito, que tenga la habilitación de esos libros, que tenga autorización de los documentos, o sea, que los documentos, la resolución de esos documentos esté vigente, así como si no tuviera no tuviera resolución de documentos en papel, por decir, verificará también que esté habilitado como emisor de factura electrónica. Es importante que tengamos comprendido por qué verificará la habilitación de libros, por qué verificará la autorización de documentos, entre otros. Porque es importante que tengamos claro que si nos iniciamos como contribuyentes, inscribimos un establecimiento, es porque vamos a ejercer nuestra actividad. De igual manera, el Código Tributario nos da un tiempo para hacer la habilitación de libros. También está la ley de timbres que aplica para este aspecto, para este concepto de habilitación de libros. Entonces, en cumplimiento de todas estas leyes, pues debemos de cumplir con las obligaciones específicas que tenga el NIT y de acuerdo a la actividad a la que nos estamos dedicando. Va a verificar, entre otros, también que el contador registrado esté activo, que la representación legal del contribuyente sea vigente, o sea, que el mandato de esa representación esté vigente. Es claro, ya como les decía, que tenemos que tener claro qué es lo que va a verificar al momento de solicitar esta solvencia. Comprender que no hará las mismas verificaciones que, por ejemplo, un NIT administrativo. Un NIT administrativo es sinónimo o es igual a decir un NIT sin obligaciones. Para este tipo de NIT, pues el sistema hará las verificaciones que correspondan, pero por ejemplo no va a ir y va a verificar que tenga, por ejemplo, una persona, un estudiante, por ejemplo, que tenga un contador registrado. Eso no lo hará,
Por ejemplo, para un pequeño contribuyente no irá a verificar que tenga un representante legal, porque eso no aplica para el pequeño contribuyente. O, por ejemplo, podemos mencionar otro ejemplo, que la persona que presta servicios profesionales tenga un perito contador. El sistema verificará qué obligaciones tiene el NIT. Y bueno, un NIT que está de un contribuyente que está afiliado al régimen general del IVA, ¿qué es lo que va a verificar? Pues va a verificar otros aspectos. Dentro de esos va a verificar, por ejemplo, que tenga habilitado libro de compras y libro de ventas, que tenga autorizados documentos, o sea, que las resoluciones de esos documentos estén vigentes. Caso contrario, si uno de estos verificaciones tiene alguna inconsistencia, la solvencia le será denegada al contribuyente. ¿Cuál será el procedimiento? El contribuyente debe de verificar cuáles son los incumplimientos que tiene y solventarlos para luego solicitar la solvencia. Esta situación la vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Y bueno, en los procesos de verificación vimos algunas, no vimos todas esas verificaciones que hace el sistema, o sea, verificaciones internas que hace el sistema. En este caso tenemos acá, como les decía inicialmente, la administración tributaria se esfuerza y trabaja para mejorar, para facilitar el cumplimiento tributario del contribuyente. Y en el proceso de verificación de la solvencia fiscal, ahora, como dicen los compañeros, los licenciados de recaudación, ahora tenemos dos sabores y tenemos dentro de estos verificación con análisis extendido y verificación con análisis inmediato. No voy a detenerme en esta diapositiva o en esta lámina que ustedes tienen acá en pantalla, porque esto lo vamos a ver a detalle seguidamente. Solo quiero aclararles que ¿cuál es la diferencia? O sea, aquí puede surgir la pregunta de decirnos, ¿y cuál es la diferencia entre ese análisis extendido y ese análisis inmediato? Bueno, en el análisis extendido vamos a ver que el sistema, al recibir la solicitud, dará el alertivo de que se hará un análisis y este análisis será asignado a una persona. ¿Para qué? Para que esta persona pues haga un análisis más profundo, más a detalle. Y entonces, ¿cómo es el análisis inmediato? O sea, ambos son análisis y el sistema definitivamente hará análisis interno. Pero en el análisis inmediato, la diferencia con el análisis extendido es que en el inmediato, el sistema realizará las verificaciones. Y si se cumplen esas verificaciones, si se cumplen esos parámetros que ya tiene el sistema, la solvencia le será emitida inmediatamente. Entonces, resumiendo, la diferencia es que en el análisis extendido interviene una persona para hacer un análisis a detalle. En el inmediato, el sistema solo revisa, verifica de acuerdo a las obligaciones que tenga el NIT y si todo se cumple, la solvencia es emitida de inmediato. Pero esto lo vamos a ver seguidamente con la explicación que la licenciada Mariela Cojulún de Bracamonte tiene para ustedes en la verificación de cumplimiento tributario. Licenciada Mariela, la dejo en el uso de la palabra para que continúe con esta explicación. Muy buenos días tengan todos. Como Administración Tributaria, nos da mucho gusto poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta información tan importante como lo es la obtención de la agencia virtual. Algo muy importante y recomendable para todos los contribuyentes
es que deben de realizar la verificación de su cumplimiento tributario. Y para tener una mejor certeza de los mismos, es recomendable que utilicen nuestra agencia virtual. Todos sabemos que agencia virtual es como que es una herramienta electrónica que le permite a todos poder hacer gestiones y consultas, y tal es el caso de la verificación del cumplimiento tributario. Para ello vamos a ver el procedimiento que debe de realizar la persona o empresa antes de solicitar la solvencia fiscal. Solo acá. Bueno, entonces acá vamos a ingresar a nuestro portal www.sat.gov.gt y nos muestra la pantalla principal del portal. Nos vamos a dirigir al apartado que dice agencia virtual y el usuario va a ser el NIT del contribuyente. Recordemos que este lo debe de ingresar sin guión y debe de registrar la contraseña con la cual se asignó su usuario de agencia virtual. Muchos contribuyentes no recuerdan su contraseña. No es necesario que acudan a las oficinas o agencias tributarias para poder recuperar esta contraseña. Del lado izquierdo aparece esta opción, olvidé mi contraseña, solamente que coloquen su NIT y su correo electrónico pueden recuperar la misma. Pero si el contribuyente ya cuenta con su acceso y su contraseña, vamos a dar un clic en el botón aceptar. Agencia virtual tiene un apartado de consultas, que es la tercera opción que aparece del lado izquierdo al momento de su ingreso, y deben de seleccionar la opción declaraciones tributarias. Para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cada contribuyente, vamos a seleccionar la opción de consulta integrada. Esta opción me permite verificar si efectivamente he cumplido con todas mis obligaciones. Entonces, acá en pantalla se muestra, ¿verdad?, una persona que está solvente de todas sus obligaciones tributarias, razón por la cual en el apartado de motivo no muestra ningún detalle. Entonces, en este caso sí procedería que el contribuyente haga la solicitud de su agencia virtual de solvencia fiscal. Y tenemos otra consulta que ustedes pueden verificar, donde al momento que el contribuyente ingresó a esta opción, muestra un detalle de las obligaciones que tiene pendiente él mismo. Aquí en pantalla pueden observar que el contribuyente no ha presentado su reporte semestral de inventarios, tiene pendiente de presentar declaraciones trimestrales del impuesto sobre la renta y declaraciones anuales. Aquí, al momento que el contribuyente verifique que aparece esto pendiente, debe de cumplir con las obligaciones pertinentes, presentar sus formularios en Declaraguate, y en el caso del reporte semestral de inventarios en la herramienta que está disponible en nuestro portal. Ya cumplido con estas obligaciones, al día inmediato siguiente podría solicitar la solicitud de solvencia fiscal. También tenemos otros casos que la licenciada María Líquez les mencionó, que hay contribuyentes que les aparece la marca de no localizado o tienen planes operativos dentro de su registro. Para ello es necesario que el contribuyente realice su actualización dentro de su agencia virtual
y posteriormente se dirija a una oficina o agencia tributaria entregando una solicitud, una carta, un escrito, donde solicite se le elimine esa marca respectiva. Hasta que se solvente esta situación, él podría solicitar su solvencia fiscal porque veremos algunos escenarios. La licenciada les mencionó 2 y vamos a ver el ejemplo. Entonces, sí es importante que el contribuyente revise en esta opción de consulta integrada el estatus de su NIT. Vamos ahora a ver el proceso de solicitud de solvencia fiscal con verificación con un análisis extendido. ¿Qué significa esto? Que la solvencia va a ser analizada por un verificador por parte de la Administración Tributaria y si el contribuyente se encuentra solvente en un plazo de 3 días hábiles, se va a emitir la misma. El contribuyente, si está inscrito en la Administración Tributaria, pero está afiliado al régimen de pequeño contribuyente o al régimen electrónico de pequeño contribuyente y su actividad económica tiene registrada una actividad comercial, debe de esperar este lapso de 3 días para la emisión de su solvencia fiscal. Asimismo, aquellos contribuyentes que están afiliados al régimen general del impuesto al valor agregado también deben de esperar este lapso de 3 días para la emisión de su solvencia. Asimismo, aquellos contribuyentes que tengan obligaciones pendientes deben de esperar este lapso de 3 días. Por eso se les indicó anteriormente que antes de que efectúen el pago de su solvencia fiscal, se cercioren de haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias para no estar en este escenario. Y otro tipo de NIT que no corresponda a los anteriores van a ser sujetos al análisis extendido por parte de la Administración Tributaria, que era el proceso que ustedes comúnmente conocían, que ustedes pagaban su formulario SAT 8421, lo presentaban en los bancos o a través de su banca electrónica y esperaban el lapso. Realmente el artículo 57A del Código Tributario establece que la Administración Tributaria debe de emitir la solvencia en 8 días, pero la SAT, con la finalidad de agilizar sus procesos y que el contribuyente cuente con dicha solvencia, agilizó este proceso a 3 días hábiles, lo cual es un tiempo prudencial derivado de la demanda que se tiene actualmente por parte de los contribuyentes. Para poder realizar este proceso de solicitud de solvencia fiscal, ustedes pueden ingresar a declaraguate.sat.gt o a nuestro portal. En el apartado de opción de pago aparece un link para ingresar a Declaraguate. Declaraguate es una herramienta que facilita al contribuyente el llenado de los formularios y tal es el caso para la emisión de la solvencia fiscal. El contribuyente debe de dirigirse al numeral 7, que es la sección varios, y el primer formulario que muestra es el formulario SAT 8421. Al ingresar a este formulario, como todos los formularios en Declaraguate, en el encabezado aparecerá un número de formulario y un número de acceso. Es importante que al momento de finalizar el llenado del formulario se lo envíen a su correo electrónico o anoten este número de formulario porque les puede servir para consultar la solvencia fiscal ya emitida por parte de la Administración Tributaria. Veremos ahora los pasos que debe de realizar el contribuyente al momento de llenar el formulario 8421. Al momento de colocar su NIT,
que siempre va a ser sin guión, le va a mostrar un mensaje en pantalla que revise previamente sus omisiones y adeudos antes de efectuar el pago de la solvencia. Por eso vimos la verificación en nuestra agencia virtual. Como el contribuyente ya se cercioró que efectivamente no tiene declaraciones o incumplimientos tributarios, coloca su NIT y debe de colocar una dirección de correo electrónico que sea válida. Aquí este campo permite incluir hasta 5 direcciones de correo electrónico, las cuales deben de ir separadas por una coma. O sea, yo puedo colocar el NIT del contribuyente, el NIT del contador, el NIT del representante legal, el NIT de la secretaria. Cualquier NIT que ustedes deseen colocar lo pueden incluir, y a estos correos electrónicos que el contribuyente consigne les va a llegar la solvencia fiscal o el aviso de incumplimiento que vamos a ver más adelante. Presionamos el botón buscar y nos va a mostrar el resultado de la revisión. Este resultado de revisión es inmediato. Ustedes en este momento que están recibiendo la capacitación podrían ingresar a nuestro portal y hacer el ejercicio consignando su NIT para ver el proceso de la emisión. Entonces, si del lado izquierdo les muestra su solicitud será analizada, es porque en 3 días hábiles se va a emitir la solvencia fiscal. Entonces, acá presionamos el botón validar, el botón congelar, y noten ustedes que el costo de la emisión de la solvencia fiscal es de 30 quetzales. Entonces, acá yo ya validé y ahora me procedo a congelar el formulario. Vuelvo a colocar la dirección de correo electrónico, y si consigné 5 direcciones de correo electrónico, las debo de volver a consignar en este apartado, o solamente la dirección a la que desee el contribuyente que se envíe la misma. Presionamos el botón congelar y en la parte inferior aparecerá un botón que dice imprimir boletas a 2000. Como se genera un documento que consta de 2 boletas, unas que si la entregan en ventanillas bancarias, el receptor del banco se quedará con una y les entregará el otro. Siempre es recomendable para aquellos contribuyentes que presentan su boleta a 2000 por medio de las ventanillas bancarias, que se cercioren que el operador del banco les entregue la boleta que tiene el código QR, porque en esta parte inferior de la boleta aparece el número de acceso, el cual les puede servir para futuras consultas. Entonces, si veremos ahora los medios por el cual el contribuyente puede realizar el pago de la boleta a 2000. Lo podría realizar en ventanillas bancarias, a través de su banca electrónica. Recordemos que el pago a través de la banca electrónica lo puede realizar cualquier contribuyente que tenga su usuario y contraseña del banco respectivo donde tenga su cuenta, sea tanto de ahorro o monetaria. Asimismo, también podrían realizar el pago de la boleta SA 2000 a través de cajeros 5B. Para aquellos que son cuentavientes del Banco de Desarrollo Rural y el Banco Crédito Hipotecario Nacional, podrían realizar el pago de la boleta SA 2000 en cajeros 5B. Acá el contribuyente, después de realizado el pago, debe de esperar el plazo de 3 días hábiles para la emisión de su solvencia fiscal, o podría ser que se le emita una constancia de incumplimiento. Vimos al inicio que se hacen varias verificaciones por parte de la Administración Tributaria,
Pero si el contribuyente ya constató y verificó en su agencia virtual que no tiene ningún incumplimiento, sí va a recibir la solvencia. Pero tenemos algunos contribuyentes que no realizan esa consulta previamente y hacen efectivo el pago de la solvencia fiscal. Y posiblemente tenían omisos o tenían esa marca de domicilio fiscal no localizado. Entonces, a estos contribuyentes les va a llegar el aviso de incumplimiento. Pero veremos un ejemplo ahora de una persona que sí está solvente ante la administración tributaria. Les va a llegar un correo electrónico de esta dirección, certificacionmensajes@sat.gov.gt, y aquí se le informa que ha concluido la gestión de la solvencia fiscal. Noten ustedes acá que va adjunto la misma y el contribuyente la podría imprimir. Pero hay muchos contribuyentes que a veces indican, ¿verdad?, que no les llegó la notificación a su correo electrónico, y esto se da derivado que muchas veces escribimos de forma incorrecta la dirección de nuestro correo electrónico. Entonces, no se preocupen, hay otra opción para que ustedes puedan generar su solvencia fiscal. Pasaron los 3 días hábiles y ustedes no reciben el correo, y hay algunos que no revisan su bandeja de spam. Es posible que en la bandeja de spam esté la notificación por parte de la administración tributaria. Entonces, cerciórense antes de revisar en la opción que vamos a ver que sí aparece o no la notificación por parte de la SAT. Si no les llegara el correo o ustedes les urge, porque ahorita en este momento no tienen acceso al mismo, hay una opción para poder generar la misma. Ingresamos a declaraguate.gt y nos vamos a ir al apartado de buscar. En la parte superior de Declaraguate aparece esta opción, buscar formulario. Ahí con que digitemos nuestro número de formulario y nuestro número de acceso y presionemos el botón buscar, al final del formulario, después de la constancia de recepción, aparece este botón, imprimir solvencia. Aquí el contribuyente ya puede generar la solvencia fiscal e imprimirla las veces que desee. Esta solvencia fiscal contiene un código QR para que el contribuyente pueda, para que la persona, que reciba la solvencia fiscal pueda verificar la autenticidad de la misma. Entonces, aquí podemos hacer la impresión las veces que ustedes deseen imprimir esta solvencia fiscal. Recuerden que esta solvencia fiscal es la constancia que SAT extiende por el cumplimiento de sus deberes formales y adeudos tributarios, líquidos y exigibles al día que se solicita la solvencia fiscal. Entonces, con esta parte, miramos el apartado en el escenario de que el contribuyente está solvente, pero ¿qué sucede si el contribuyente recibe un correo electrónico indicándoles que tienen un aviso de incumplimiento? Les va a llegar este archivo adjunto donde indica, ¿verdad?, que debe de solventar o verificar sus adeudos tributarios o sus deberes formales pendientes de pago. Y les da el proceso que deben de ingresar a su agencia virtual. Nuevamente nos dirigimos al portal de la SAT, ingresamos nuestro NIT, nuestra contraseña y presionamos el botón aceptar. Nos vamos a dirigir al apartado de consultas, declaraciones tributarias, formularios presentados y pagados.
Aquí en esta opción, yo puedo hacer la búsqueda por fecha de presentación de los formularios. Coloco el rango de fechas. También lo podría hacer por código de formulario. Aquí se está realizando la búsqueda del mes de enero al mes de octubre y yo coloco solamente 8421. No es necesario que yo consigne el número total del formulario como tal. Presiono de Claraguate o SAT en línea, depende de dónde lo presenté, y presiono el botón buscar. Al presionar este botón, me va a aparecer el número de formulario, el número de acceso de mi formulario SAT 8421, que en este caso se presentó el 13 de octubre del año pasado. Aquí en el detalle aparece un lapicito, un icono de un lápiz. Yo voy a dar un clic en esta opción y me va a generar la constancia de deberes formales o adeudos pendientes de cumplimiento que tiene el contribuyente, el cual se genera con el formulario SAT 1522. Y aquí el contribuyente debería de cumplir con todas sus obligaciones tributarias, esperar hasta si por ejemplo, solamente tiene omisiones de pago de declaraciones tributarias y hace el pago el día de hoy, esperamos hasta el día inmediato siguiente para poder hacer el pago de nuestra solvencia fiscal a través del formulario 8421. Este es el proceso para poder generar nuestra solvencia y las notificaciones que podría recibir el contribuyente en el proceso de verificación de 3 días. Esperamos que esta información les pueda servir para poder generar su solvencia fiscal. Cedo el micrófono a la licenciada María Líquez. Gracias, licenciada Mariela. Vamos a continuar ahora viendo la solicitud de la solvencia fiscal con una verificación inmediata. Anteriormente, con la explicación que la licenciada Mariela Cojulón de Bracamonte les dio, es con relación a esa solvencia, perdón, a esa solicitud de solvencia que lleva una verificación, como les decía anteriormente, lleva una intervención de una persona que hace una verificación más a detalle. Puede surgir la duda o la interrogante o la consulta, pregunta, de decir, pero ¿y por qué tiene que demorarse? Vimos que de acuerdo al NIT es que se hacen las verificaciones. No puede hacerse una verificación inmediata de un NIT que tiene como un poquito más de detalle, tiene más obligaciones. Y cuando hablamos de la solvencia con una emisión inmediata, como ustedes vieron en el formulario que mostró la licenciada Mariela Cojulón, que ahí sale en el mensaje que su solvencia será analizada o su solvencia será emitida en forma inmediata. Vamos a ver acá entonces cuáles son las razones o cuáles son los motivos por los cuales la solvencia fiscal es emitida en forma inmediata. Y acá tenemos que si el contribuyente se encuentra inscrito ante la administración tributaria de la siguiente manera. Es un NIT administrativo. Como habíamos comentado, ¿o qué significa un NIT administrativo? Es un NIT que no tiene obligaciones. Podemos poner el ejemplo de un NIT de estudiante, de un NIT de una ama de casa, una persona que se inscribió únicamente porque necesitaba hacer un trámite y en ese trámite
le pedían el NIT. No se afilió a ningún impuesto, no tiene inscrito ningún establecimiento, no tiene ninguna autorización de documentos, ninguna habilitación de libros. Únicamente existe el NIT con su información general en los registros de la administración tributaria. Ese es un NIT administrativo o un NIT sin obligaciones. Un NIT de asalariado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el NIT del asalariado? Pues que los datos de esta persona van a ser que está en relación de dependencia. Ahora bien, aquí podría ocurrir una variante con el NIT de asalariado. Pudiera ser que esta persona está como asalariado, pero al mismo tiempo puede ser que ejerza una actividad, tenga un establecimiento inscrito. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Que la solvencia para esta persona que está con estas 12 variantes, o sea, asalariado o dos actividades, asalariado y tiene un establecimiento, la solvencia no le va a ser emitida de forma inmediata. ¿Por qué? Porque entonces va a tener que ir y verificar los aspectos que vieron anteriormente o que la licenciada Mariela les explicó anteriormente. Pero si solo es un NIT asalariado, pues la solvencia se le emitirá de forma inmediata. Un NIT con establecimiento cerrado. ¿Qué significa esto? Que ya ese establecimiento no tenga actividad. Ese establecimiento esté sin actividad dentro del tiempo que la administración tributaria verificará, sea prudente emitirle esa solvencia de forma inmediata. NIT afiliados al régimen de pequeño contribuyente y actividad económica de servicios. Por el momento, a futuro ya se tiene los trabajos que esto conlleva, ¿verdad? El pequeño contribuyente, únicamente aquellos que están con actividad económica de servicios o prestación de servicios, se le emitirá la solvencia en forma inmediata. Ya a futuro, dentro de los meses siguientes, puede ser que sea marzo o abril, donde ya se pueda, o puede ser que sea antes, ¿verdad? Donde ya el pequeño contribuyente con ambas actividades obtenga su solvencia fiscal de forma inmediata. Bueno, si vemos, estos son uno de los 4 aspectos que el sistema verificará y hará la emisión de forma inmediata. Sí, aquí tenemos un llamado, ¿verdad? Una nota, que si el NIT cumple con cualquiera de las anteriores y que no tiene obligaciones pendientes, la solvencia le será emitida en forma inmediata. Ustedes cuando ingresen al formulario verán ese mensaje. Vamos a ver aquí el ejemplo de una solvencia emitida en forma inmediata. El formulario se les explicaba anteriormente que es el SAT 8421 y el sistema le asignará ese número de formulario con el cual ustedes podrán localizar, ubicar ese formulario en Declaraguate. Igual deben de anotar el número de acceso, que ese se genera al final, ya cuando tenemos en el último paso la presentación de nuestro formulario. Colocamos el NIP y inmediatamente el sistema nos traerá el nombre de la persona a quien pertenece ese NIT. Colocamos la dirección de correo. Esta dirección de correo es importante porque a esta dirección nos llegará también el aviso de esta emisión de la solvencia. Y le vamos a dar en el botón buscar. Si ven, inmediatamente nos mostrará el apartado 2, que es el resultado de la revisión que hizo el sistema en forma automática. Fue y revisó los parámetros o hizo las verificaciones que vimos anteriormente. Si el NIT cumple con estas verificaciones, nos va a mostrar este mensaje. Su solicitud será atendida inmediatamente, haciendo la aclaración, después de realizar el pago. Debe de ingresar a Declaraguate y buscar el formulario. Como les decía, debemos anotar el número de formulario y el número de acceso y ahí vamos a obtener nuestra solvencia. Vamos a continuar con este formulario y el siguiente paso después de validar ese formulario será congelar el formulario para poder realizar el pago de la solvencia, o sea, para que nos genere la boleta
SAT 2000, si lo vamos a realizar en una ventanilla bancaria, o podamos hacer el pago a través de otro medio. En este caso, como les decía, debemos de congelar el formulario para obtener la boleta SAT 2000 o hacer el pago por otro medio. Podemos citar banca virtual. Tenemos aquí la generación y aquí vamos a hacerles el ejemplo de cómo puede ser a través de banca virtual. Por favor, queremos hacer la aclaración que estamos utilizando este banco en particular, pero no es haciendo ninguna propaganda, ninguna publicidad. Este es el banco o la banca virtual del usuario que se prestó para realizar el pago de la solvencia. Solo a manera de ejemplo, que estamos utilizando esta banca virtual de este banco en particular. Es importante hacer la aclaración que dependiendo del banco que se utilice, que el contribuyente utilice para sus operaciones y donde tenga su banca virtual, pues así van a ser diferentes los pasos. No todos los bancos tienen el mismo proceso para realizar pagos desde su banca virtual. En este caso, al utilizar este banco en particular, pues vamos a entrar a la banca virtual y vamos a irnos, del lado izquierdo está el icono o el acceso de Banca SAT. Vamos a ingresar ahí y este banco por temas de seguridad nos pide que solicitemos un código de seguridad y ahí la persona pues va a tener asignado ya sea su teléfono o un correo electrónico para que le envíen ese código de seguridad. Pero esto ya es un registro que la persona debe de hacer con el banco con el que trabaja. Entonces colocamos que nos envíe el código de seguridad y damos transmitir. Cuando recibimos, en este ejemplo que se está realizando, se utilizó un teléfono con un mensaje de texto, el código de seguridad. Al recibir en el teléfono, en el celular, ese código de seguridad, vamos a colocarlo en esta casilla donde dice código de seguridad y damos transmitir. Por lo general, los bancos dan 1 minuto para poder utilizar ese código de seguridad. Si ese minuto se pasa, pues deben de solicitar otro código de seguridad o token para algunos bancos. Colocamos el número del formulario, que es el que teníamos anteriormente, y le vamos a dar validar. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a ir a verificar que ese formulario esté ya congelado, ya esté en el último paso para poder hacer el pago. Y nos va a mostrar cuánto es el pago. Acá tenemos los 30 quetzales y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle presentar. Aquí en este banco nos da la opción de imprimir, pero nosotros, como queremos hacer el pago, vamos a hacer la presentación. Entonces hacemos clic en el botón de presentar. Y en ese momento, ahí en este banco en particular, nos dice que ha confirmado la solicitud de pago de la boleta SAT 2000 y nos pone los valores, ¿verdad? Vamos a hacer el último paso y transmitimos. Y con esto hemos pagado nuestra solvencia. Ya tenemos acá, el banco nos da la constancia de que fue pagada, de que el recibo de la declaración fue recibida y que se hizo el débito a la cuenta correspondiente. Y aquí, con esto terminamos el pago de nuestra solvencia. Como es una solvencia con análisis inmediato, inmediatamente regresamos a Declara Guate en ese momento, ¿verdad? Segundos, dependiendo de la velocidad que tenga su servicio de internet, regresamos a Declara Guate y vamos a ir a buscar el formulario. Ya tenemos anotado el número de formulario y el número de acceso. Colocamos estos códigos que no es más que la captcha y le vamos a dar continuar. Y aquí tenemos el formulario que completamos originalmente. Si ven, aquí ya no nos habilita ningún campo porque ya nos está dando el formulario que nosotros completamos anteriormente.
Este formulario hasta en la parte de abajo tiene la constancia de recepción y tiene un botón donde dice imprimir solvencia. Vamos a hacer clic ahí y ahí tenemos nuestra solvencia. Como les decía, dependiendo de la velocidad que tengan en su servicio de internet, si al caso se llevará 8, 10 minutos, 5, 8, 10 minutos. Sin salir de su casa, desde la comodidad de su oficina, de su casa, pueden obtener la solvencia para el trámite que les esté siendo requerido. Y ahí tenemos un código QR que nos da la certeza de que este es un documento legal. Entonces, vimos cómo es la emisión de esa solvencia de manera inmediata. Ahora veamos esta parte de prescripción. ¿Por qué traemos esta parte de prescripción? Recordemos que al inicio vimos que la solvencia es el documento que la administración tributaria emite a un contribuyente donde indica que ese contribuyente en particular está al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pero también vimos que nos decía, acá les volvemos a colocar, que la emisión de este documento no prejuzga, o sea, no garantiza que el contribuyente haya determinado esa obligación tributaria de una forma correcta y no limita a la administración tributaria a que realice fiscalizaciones posteriores. Para esto debemos de tener claro que estas obligaciones tienen un tiempo de vida, o sea, un plazo de prescripción. Y ese derecho que la administración tributaria tiene para hacer este tipo de fiscalizaciones, verificaciones y exigirle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones formales o sustantivas, o sea, el pago de sus impuestos, vence o la administración tributaria debe ejercitarlo dentro del plazo de 4 años. De igual manera, este plazo de prescripción aplica para aquellos contribuyentes que quieren solicitarle a la administración tributaria una devolución o una compensación de algún impuesto que, por ejemplo, haya sido un pago en exceso, un pago indebido o una devolución de un crédito fiscal. En ese mismo tiempo aplica, o sea, son 4 años los que se tienen para poder ejercer este derecho, tanto de parte de la administración tributaria como de parte del contribuyente. Pero si hablamos de infracciones y sanciones tributarias, aquí es importante que tengamos claro que este tiempo se amplía a 5 años. Entonces, si nosotros hemos cometido alguna infracción, nos hemos hecho acreedores de alguna sanción, tenemos que tener claro que no se termina ese plazo en que la administración tributaria puede exigirnos el cumplimiento de esa obligación en 4 años, sino que se extiende a 5 años. Con esto llegamos al final de la presentación sobre el tema cómo generar mi solvencia fiscal, cómo obtengo la solvencia fiscal. Esperamos que la información que se les haya transmitido haya sido de mucha ayuda para poder realizar este proceso. Si se dieron cuenta, es un proceso bastante simple. La recomendación es que, por favor, antes de solicitar esa solvencia, ahora la administración tributaria, a través de su agencia virtual, tiene esa opción de poder verificar si se está en cumplimiento, si se tiene algún incumplimiento. Y bueno, solventar ese cumplimiento y luego realizar la solicitud de la solvencia fiscal. Agradecemos su atención. En nombre propio, agradezco la atención que hayan prestado a esta información. Esperamos que haya cumplido con la expectativa que ustedes, cuando se inscribieron o iniciaron a recibir esta presentación, hayan tenido. Y creo que vamos a dejar en el uso de la palabra a Brendita porque vamos a darle respuesta, vamos a verificar si hay consultas relacionadas al tema. Brendita, la dejamos en el uso de la palabra.
Muchas gracias, estimadas licenciadas. Desde ya felicitamos a cada una de ustedes, licenciada María Joaquina Líquez y licenciada Mariela Cojulún López de Bracamonte, por sus intervenciones en este tema y por supuesto también la participación de ustedes, estimados contribuyentes, como público en general. Recuerden que si tienen alguna otra duda en relación a algún otro tema tributario, pueden contactarnos a través de nuestros canales oficiales de comunicación, por medio de nuestro correo ayuda@sat.gov.gt, por medio de nuestro chat en línea o asistente virtual Rita, o incluso desde nuestro portal de la SAT o llamándonos a nuestro contact center 1550. Además, si es necesario que ustedes realicen algún trámite o gestión que no puedan realizarla por medio de nuestras herramientas en línea, que es lo ideal, le recomendamos estar pendiente de nuestras redes sociales, donde se les estará compartiendo el calendario de atención para que con cita validada puedan visitarnos en nuestras agencias u oficinas tributarias en nuestros horarios de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde.